Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo del cielo, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sonny una vez más, con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Un saludo especial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá a todos los hermanos que se reúnen en sus hogares para escudriñar y aprender cada día más de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos el programa titulado así, y serán sorprendidos. Un tema muy interesante, pues hay que estar velando, hermanos. Sabemos que tenemos que estar velando y orando, así como lo dice la palabra de Dios claramente. Recuerda que este es un canal en el cual no lucramos con las Sagradas Escrituras, no lucramos con la palabra de Dios. Aquí no te vendemos nada, no te ofrecemos de venta nada y no te pedimos que nos envíes dinero tampoco. Solamente nos interesa que tú, ahí en tu hogar, en la tranquilidad de tu casa, estudie y escudriñe la Sagrada Escritura juntamente con nosotros y aprendas y aumente tu crecimiento espiritual, porque es necesario que crezcamos espiritualmente y no estemos ahí estancados. Pues es necesario que tú crezcas, así como el cuerpo, la carne en la cual vivimos actualmente. Esto se va desde niño, tenemos un crecimiento paulatino y después vamos en descenso. Pero aquí en la parte espiritual es necesario que cada día tú crezcas y no te quedes ahí pasmado, porque lamentablemente la peor condición de un cristiano es que no crezca espiritualmente y ahí esté su crecimiento retardado y no crecer. Pues es necesario entonces alimentarse de la Sagrada Escritura y estudiar la palabra de Dios y predicarla, por supuesto. Para que tú la puedas predicar tienes que aprender y buscar en la Sagrada Escritura para poder presentársela al mundo. Así que recuerda que aquí tú te puedes suscribir. Si es primera vez que ves el canal, no lo cambies, quédate aquí para que aprendas un poquito más de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Comparte siempre los links. Estos links tú los puedes compartir y reproducir por los medios que tú quieras. Es necesario que el pueblo de Dios esté clarito en toda la Sagrada Escritura, pues estamos viviendo en los tiempos más difíciles antes de que sea levantada la iglesia, el pueblo de Dios. Así que, hermanos, atentos, vamos a ver en este estudio. Así que no le cambies, vamos a comenzar. Y serán sorprendidos. Vamos a buscar ahí en la Sagrada Escritura, en el libro de Mateo 24, 37 y 39. Así nos dice la Sagrada Escritura. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sin duda alguna, esto va a ser algo que va a sorprender a muchos, y otros que ya sabían, pues deliberadamente se apartaron de la fe, de las bases bíblicas, y comenzaron a escuchar voces de demonios, doctrina de demonios, enseñanzas diabólicas. Pues todo el trasfondo es que el hombre se pierda y el diablo, el enemigo, trata de arrebatar a la mayor cantidad de personas que él pueda. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y así será la venida del Señor. Va a sorprender a muchos. Así serán sorprendidos, ese es el título de hoy. Serán sorprendidos, porque Él vendrá así como en el rapto, que dicen la gente, el rapto secreto, porque no se van a dar cuenta. Solamente los que estemos velando, los que estamos anhelando la venida de nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahorita mismo es necesario que des un vistazo también a lo que nos rodea, pues en el mundo hay muchas cosas que están ocurriendo, así como el cambio climático que se habla, el calentamiento global. El mundo podría experimentar olas de calor extremo, devastadoras y sin precedentes debido a la crisis climática. Esto es un estudio de Nature Communications que está en las redes sociales, en internet. Vemos que la ola de calor baten actualmente récords. Los científicos advierten sobre los países con mayor riesgo. Ahora, ¿dónde podrían ocurrir las próximas olas de calor? Estadísticamente imposibles, que amenazan el planeta.
Aquí vemos un mapa del mundo donde vemos estas olas de calor inverosímiles. Vemos que las temperaturas son elevadas en toda Latinoamérica, en Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Estamos viendo temperaturas extremas, olas de calor. Por ahora en estos días ha estado lloviendo acá en Panamá, pero de que la ola de calor es evidente lo que está ocurriendo y va de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. La temperatura está bien elevada en países también como Alemania, Países Bajos, Bélgica, Afganistán, en lugares de China, incluso en partes de Rusia. Así vemos en Afganistán también, como lo he dicho, en Alemania. Estos países están siendo afectados por este calentamiento. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Nos vamos a la Sagrada Escritura. Dice Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Cada día más se acerca ese momento de las 7 trompetas, los 7 sellos, el derramamiento de las 7 copas de la ira, que hemos hablado en muchas ocasiones aquí. Ya se acerca esa semana que falta para el pueblo de Israel, que está descrita, pues el único pueblo de la tierra que tiene su historia escrita de principio a final, y ya de los cuales se han cumplido 69 semanas. Realmente falta esta semana, que está muy pronto a comenzar, una vez que se da el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios, dándole un vistazo más de lo que viene en el futuro muy próximo, que está a darse en Apocalipsis 16, 8 y 9. Dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Aquí estamos hablando de la copa de la ira, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ni aún así se arrepintieron, como lo ha ocurrido aquí en el planeta, como la reciente pandemia. La gente dejaron de ir a la iglesia y no van a la iglesia definitivamente. Hay olas de calor, hermano, extremas, que sacuden al planeta actualmente. Y estas han sido las olas de calor más extremas que se han registrado en la historia. La palabra de Dios nos dice así en Mateo 7, del verso 21 al 23, nos dice así, como la referencia que hace el Señor aquí, que nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos creen que están haciendo la voluntad de Dios, y no es así. Ellos mismos se engañan porque dicen que ser de apariencia buena por fuera, pero por dentro están llenos de maquinaciones, de lucrar con la palabra de Dios, de hacer mercadería, de extraerle dinero a la gente y predicarle un falso evangelio, el cual no está escrito. Y este es el asunto importante aquí, hermano, porque es necesario que conozcamos la Sagrada Escritura, pues lamentablemente estamos viendo en todo el mundo que la apostasía está en su apogeo. Estamos viendo estos tipos de pastores famosos, los cuales han intervenido también aquí en nuestro país, en Panamá, comprando iglesias enteras, congregaciones enteras, megas iglesias aquí en Panamá, para entonces introducirle la doctrina de la prosperidad. Iglesias que eran ceñidas a la Sagrada Escritura se han desviado, han vendido su progenitura, han vendido el evangelio, ya sean por 3.5 millones o lo que sea, lo han vendido. Y entonces ya las ovejas le llegan a preguntar: pastor, ¿ahora dónde vamos a ir? ¿Dónde nos van a predicar la verdad? Bueno, es necesario, hermanos, que escudriñemos la Sagrada Escritura, pues estos predicadores que han lucrado tratan de abarcar al resto de las iglesias en Latinoamérica, y se está dando mucho esto. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, hay que estar velando, orando, y que Dios tenga misericordia de estas personas que se cree que son, porque son
los más vistos en YouTube, son los más vistos en redes sociales, son influencers. Eso es lo que son. Pero negativos, pues, van a llevar a muchas ovejas a la perdición. Son predicadores que parecen buenos por fuera, tranquilos, bondadosos, pero por dentro son lobos rapaces. Realizan sus grandes campañas de milagros, donde los milagros son vendidos y donde los milagros que presentan son actores, son contratados para fingir que han recibido un milagro. Entonces estamos viviendo tiempos de apostasía, hermano. Se han caído de la fe, se han caído de la base bíblica, se han caído de la gracia de Dios. Tiempo de apostasía. La palabra de Dios nos lo dice claramente en 1 Timoteo 4:1, cuando hablamos de la predicción de la apostasía que iba a ocurrir para estos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, esos que se caen del fundamento, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En Judas podemos analizar esta apostasía. Podemos leer en Judas, el libro de Judas. Sabemos que es solamente un capítulo y ya finalizando la Sagrada Escritura, ya antes de Apocalipsis. Vemos el libro de Judas. Entonces vemos ahí, podemos analizar verso por verso y las amonestaciones que da en Judas 17-18, nos dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Así la palabra de Dios es clara, y en 2 de Pedro 2:1-3 nos habla de estos falsos profetas y estos falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Ahí está claro, hermano, que cada de ellos buscan su beneficio, buscan su beneficio propio, y eso es lo que estamos viendo en la actualidad, hermano. Muchos seguirán sus disoluciones y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es necesario, hermano, que estemos claros en todas estas cosas. Así que podemos analizar el libro de Judas aquí, que es un libro corto, y podemos estudiar aquí lo que se refiere en cuanto a la apostasía que se vivía en aquellos tiempos, que eran los gnósticos que estaban ahí presionando por todos lados. Y leemos ahí en Judas 1:4, y ahí nos lo pone claro también, como hablamos también, que nos lo dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2:3, donde dice que el Señor no puede venir sin que antes se manifieste la apostasía. La apostasía implica una profesión en que la fe se abandona de manera deliberada, se abandona destinado de antemano a condenación. Entonces, leemos aquí en Judas 1:4, dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para que esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, nuestro Dios, y nieguen a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que está ocurriendo. Muchos cantantes que se dicen ser cristianos ya no quieren mencionar el nombre de Jesús porque no hacen dinero, pues la gente no le gusta que estén hablando del cristianismo. Entonces están haciendo mercadería, son gente que se han introducido encubiertamente, hacen canciones inicialmente para Dios, dedicadas a Dios, pero después, cuando ven el dinero y ven la fama, se desvían. Y estamos viendo muchos que se han caído del fundamento bíblico y comienzan a presentar raciocinios propios, interpretaciones propias de las escrituras, y eliminan. Entonces, en los cantos, cuando David elevaba una alabanza al Señor, iba dirigida a Dios y se sabía a quién iba dirigida. Ahora no se sabe a quién están cantando o quién están alabando, si a un hombre o a una mujer, o no sé. Pero el Señor es un Dios celoso, y solamente cuando tú haces una canción para el Señor tiene que ir dirigida a Él, no en forma
global, como que si vamos a hacer plata con esto porque la puede escuchar y el otro interpretar como para la mujer, para la novia, qué sé yo. Estas cosas están muy mal, están dando muy mal. Así que podemos buscar también que el cristianismo se está afectando por esta apostasía. Hay muchas falsas doctrinas y falsos maestros. Así lo dice en Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis, dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra también es aplicable a nuestros tiempos, pues. Estamos viviendo en tiempos de apostasía. Entonces, no, hermano, usted no hable ni diga esto porque después ya no lo van a querer ver o van a dejar ir a la iglesia. Entonces, deja de predicar la verdad entonces. Por predicarle algo bonito a los oídos de las personas para que vayan a esa iglesia y tengan más feligreses y así sacarle más dinero, más diezmos, más ofrendas. ¿Ve? Eso es lo que se está viviendo. Estos maestros que comienzan a enseñar sus propias enseñanzas no son bíblicas. Por eso es necesario, y insistimos que es necesario que estudie la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios en Judas 1:3 nos lo advierte. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El cristianismo, definitivamente, cuando escribe esto Judas en la época del 68, el año 68 al 70 después de Cristo, el cristianismo estaba bajo un severo ataque de Roma, un ataque político de Roma y una agresiva influencia de apóstatas gnósticos. Ahora, 25 años más tarde, Juan los combate en sus epístolas. Es por esto que Judas hace este vehemente llamado a que la iglesia a pelear para contender ardientemente por la fe. Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así es claramente en Judas capítulo 1, verso 3. También vemos y seguimos leyendo en el verso 4 como los acabamos de leer recientemente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Estos entran encubiertamente a las iglesias, a los templos, a la mega iglesia. Aquí dice lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Desde antes ya estaban condenados ya, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Su destino definitivamente será ¿qué? La perdición. Son liberales, niegan a Cristo como soberano. Definitivamente, si leemos en primera de Juan 4, capítulo 4, versos 2 al 3, dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pongan atención. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, ¿quién es? Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya sabemos, hermano, actualmente que ya el anticristo ya está en el mundo, pero no se ha dado a revelar. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Cuando nosotros desaparecemos aquí de escena, la iglesia está allá arriba, es cuando Él entra a escena. Unos negaban al Padre, otros al Hijo en esos tiempos. Actualmente ocurre similar, que el mundo era malo, que un Dios santo no se podía mezclar con la impureza del mundo. Por eso dice que no podía, el verbo no se hizo carne. Entonces no creen que Jesucristo vino en persona, Dios mismo. Negaban la encarnación de Cristo, ¿no? Como aquí lo estamos leyendo en 1 Juan 4, del 2 al 3. Que el cuerpo era malo, etcétera, etcétera. Entonces, si leemos los versos 5 y 7 de Judas, allí dice: mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ha ido en pos de vicios contra naturaleza. Vicios contra naturaleza. ¿Saben a lo que me refiero aquí, verdad? Y lo que se refiere a la palabra de Dios aquí claramente. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Así que vemos aquí cómo se le da los juicios a aquellos apóstatas. El pueblo israelita no le creyó a Dios a pesar que tuvieron 40 años en el desierto, donde era seguido por una nube que lo protegía del sol, caía alimento del cielo del maná, surgía agua de las piedras. Bueno, tanto milagro que Dios les hizo al sacarlo de Egipto, atravesar el mar Rojo en seco, el mar Rojo. Los ángeles caídos por otro lado, por rebeldías, ellos fueron condenados ¿a qué? A prisiones, así lo dice la palabra aquí, que no guardaron su dignidad, lo ha guardado en prisiones, en oscuridad, hasta que se dé el gran día del juicio final ante el gran trono blanco. Sodoma y Gomorra por su inmoralidad. También lo que dice Judas es que si Dios castigó a esa gente, los apóstatas y los falsos maestros recibirán su castigo. Desde antes está su castigo ya establecido. Entonces, estos falsos maestros se burlaban de toda autoridad. Judas, por ejemplo, presenta aquí los tres ejemplos. Y si lo podemos leer ahí, seguimos leyendo en ese mismo capítulo 1 de Judas. Y nos habla sobre Caín, que movido por la envidia y la venganza mató a su hermano. Por otro lado, Balaam, movido por codicia. Coré, movido por poder, crítico al liderato que Dios escogió. ¿Cuáles son aquellas características entonces de los falsos maestros? En los versos 12 y 16 de este mismo capítulo de Judas nos habla orgullosos, egoístas, desconfiados, avariciosos, codiciosos, hambrientos de poder, menosprecian la voluntad de Dios. Solamente le interesa contar los dólares, los billetes. Y esto es lo que se trata el evangelio de la prosperidad, esta doctrina que está metida en todas las iglesias. Entonces todo esto que han lucrado en grande, por ejemplo en Norteamérica o en Sudamérica, este capital lo utilizan para comprar las iglesias que se le antoje. Y la compran con todo y feligreses. Sí, entonces ellos ven todo eso como una inversión económica y ves, tiran los dólares al aire. Y es lo que ellos están viviendo, ¿no? Cuando eran personas totalmente desconocidas, que nacieron en pobreza, que ni siquiera estudiaron y no trabajaron solamente para esto, para lucrar y sacarle el dinero a las ovejas. Estos son los apóstatas, los que siguen, como dice la descripción en el verso 16 de este mismo capítulo, son murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, son aduladores, comienzan a adularte y a decirte cosas bonitas al oído. En el verso 17 nos dice: mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús el Cristo. Verso 18: como os decían que en el postrer tiempo habrían burladores, que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones, son como animales, no teniendo el espíritu. Definitivamente, esto es lo que está ocurriendo en la iglesia. Y hay que estudiar la Sagrada Escritura para estar clarito y te darás cuenta cuando están diciéndote falsas doctrinas. Te vas a dar cuenta de que ese hombre está diciendo cosas incorrectas, el hombre está haciendo su propia interpretación. Todo esto tenemos que estar claro. Bueno, si vamos a ver entonces lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, en Israel. Sabemos que todos estos terroristas comienzan y siguen atacando a Israel en forma continua, ya sea desde Siria, desde Cisjordania, la tierra del Golán, desde el Líbano. Todas estas áreas están ardiendo continuamente en guerra, que no pareciera a la vista de todo el mundo, pero se vive en continua tensión. Los terroristas lanzaron al menos 270 cohetes desde Gaza contra Israel. Hubo alertas en Tel Aviv y todo el sur del país. Y los israelíes huyen en la playa en Tel Aviv por los ataques desde Gaza, así como lo vemos en esta toma. Israel declara situación de emergencia a 40 kilómetros alrededor de Gaza. ¿Se imaginan? La clase de bombardeo bélico que se está dando allí. Israel atacó objetivos pro-iraníes en Siria. 4 militares sirios y 3 miembros de Hezbollah
muertos. Siria regresa a la Liga Árabe tras 12 años de suspensión. Siria también vuelve a ser miembro de pleno derecho de la Liga Árabe tras 12 años de suspensión. Ahí lo dicen los titulares internacionales, las noticias. Y eso es lo que se está viendo, que se cumple la palabra de Dios, pues están confabulando contra Israel, así como lo hemos leído en múltiples ocasiones y lo leeremos más adelante como Salmo 83. Pues de Siria también, entonces están atacando a Jerusalén, Cisjordania, así lo están moviendo en Siria. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Busquemos ahí en Jeremías 1:14. Llevamos entonces la noticia a la luz de la Biblia. Dice, me dijo Yahweh, desde el norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y así, hermano, como está ocurriendo y se está dando y va a ocurrir ya más claramente a continuación. Desde Siria. Siria está al norte de Israel y a lo que se refiere. Profecía sobre Damasco, la cual es muy conocida en Isaías 17:1. Y muchos han dado ahí falsas interpretaciones por ahí y tienden a enfocarla en otro tiempo. Esta profecía está por darse, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Definitivamente, Reisi se reúne con Assad en Damasco y todos ellos están confabulando para atacar a Israel. Ahí vemos a Reisi se reúne en Siria con altos funcionarios de Hamas y la Yihad Islámica. Ahí estamos, Reisi se reúne en Siria con los altos funcionarios de Hamas de un lado y de la Yihad Islámica del otro lado. Entonces estamos viendo que eso se está dando frente a nuestros ojos. Son señales, son profecías que se están dando cumplimiento y la iglesia tal vez no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Pues es importante que abran los ojos y despierten, hermano. Despierten de ese letargo y no están viendo las señales. Están como los fariseos entonces, que no saben interpretar las señales de los tiempos. Hezbolá, el agente emisario y mazo de Irán en Medio Oriente. Eso es lo que estaba viéndose en la noticia y es una realidad. Pues ellos estaban abiertamente atacando a Israel y es conocido en la Biblia como Persia. Así como lo menciona Ezequiel 38:5, Persia es Irán. Irán financia con $700 millones a Hezbolá y 100 millones a Hamas, según Israel. Y esto no, ellos no mienten en eso. El régimen de Irán volvió a amenazar a Israel. Y dice, el menor error tendrá como consecuencia la destrucción de Haifa y Tel Aviv. Ellos están amenazando. Y es lo que aquí aparece en Salmo 83, del 3 al 5. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tu protegido. Han dicho, venid, destruyámoslo para que no sean nación. No haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabula de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Aquí vemos al presidente de Irán quien asegura desde Siria que el colapso de Israel está muy cerca. Pero esto no va a ocurrir todavía, sino que se dé antes el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y ya lo hemos descrito en conferencias anteriores sobre que hablamos sobre el desglose de la cronología de las profecías finales, la última profecía. Se tiene que dar el rapto del arrebatamiento de la iglesia y entonces cuando estemos allá arriba celebrando la boda del Cordero y viendo también la apertura de los sellos, porque nosotros vamos a estar ahí en ese momento junto con los 144,000 también, y todos los que estemos allá arriba celebrando y alabando al Señor, pues Él es el único digno, el Cordero inmolado, a quien va a desatar los sellos. Y acá en la tierra va a haber 7 años de destrucción, de tribulación y gran tribulación, la cual nunca ha habido ni la habrá. Esos 7 años terminarán cuando venga el Señor con nosotros y los ejércitos en las nubes, descendamos allá a la Tierra Santa, en la guerra del Armagedón. Entonces hay muchas preguntas que te puedes hacer y mucha gente que se hacen estas preguntas. ¿Por qué muchos predicadores niegan el arrebatamiento ahora? ¿Por qué lo descalifican y no lo predican? Pues entonces este es el espíritu del gran engaño que está ocurriendo. El gran engaño, el cual está sometida a la humanidad. Y estos predicadores que antes eran teólogos estudiosos de la Sagrada Escritura, ahora, ¿por qué lo niegan? Han sido poseídos entonces por estas ideas demoníacas que son falsas doctrinas.
La palabra de Dios lo dice claramente en 1 Tesalonicenses que Él vendrá. Primeramente resucitarán los muertos en Cristo, y después nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados en abrir y cerrado y arrebatados juntamente para estar con Él en las nubes, para recibirlo ahí en las nubes. ¿Acaso, si es primera vez que tú ves, y qué es esta cosa del arrebatamiento? Y ya, esta es la primera vez que va a suceder el arrebatamiento. Ya lo hemos explicado anteriormente, que ya se ha dado este arrebatamiento, otros arrebatamientos o raptos. Primero fue el de Enoc, después el de Elías, el de nuestro Señor Jesús. El próximo que va a ocurrir, el de la iglesia. Asimismo, después el de los 144,000, los 2 testigos. Son arrebatamientos que se van a dar cuando dice el Señor, subid acá. Bueno, en Génesis 5:24 nos habla que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese fue el primer rapto. O sea que no es la primera vez que va a ocurrir esto. ¿Qué característica entonces debe tener un cristiano para poder irse en el arrebatamiento? Tú te puedes hacer esta pregunta. Bueno, hermano, hay que orar y velar y guardar un buen testimonio también. Y perseverar en los caminos del Señor para ser tomado por digno. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 50 al 52, pero todo digo, hermanos, que en la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí vemos entonces que una condición es que tú tengas también, es necesario caminar con Dios, de la mano de Él, caminar en el Espíritu, caminar con fe, porque sin fe es imposible alabar a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el libro de Zacarías vemos claramente, ahí en Zacarías 12:10, nos dice así: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ahí sí, ese momento va a ser grande. La palabra de Dios nos dice en Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Al final de los 7 años hay un grupo del pueblo de Israel que sobrevive. Y bueno, al final los que quedan, todos serán salvos al final, los que queden. Apocalipsis 6, del 9 al 11, nos habla claramente sobre aquello que cuando se abre el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora en Hebreos 11:5 ya lo hemos leído aquí, Enoc fue traspuesto y no fue hallado. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces hay que leer y escudriñar bien la Sagrada Escritura, porque no todos se van a ir en el rapto. Hay unos que dicen que todos nos iremos en el rapto, todos. La palabra de Dios nos enseña otras cosas y por eso tenemos que escudriñar bien claramente la Sagrada Escritura, porque hay que orar sin cesar, velar, escudriñar la Sagrada Escritura, predicarle, hacer la obra que Él nos mandó a hacer, llevar el Evangelio, el verdadero Evangelio, no el adulterado ahora que se predica en muchas mega iglesias. Se predica un falso Evangelio, viven de apariencia, viven de artistas, viven con luces, con efectos, con muchos shows de entretenimiento, y eso no es lo que es el Evangelio verdadero. Podrán decirme que yo soy anticuado, pero la palabra de Dios no es moderna, porque lo moderno pasa de onda, ¿no? Y el Evangelio, la palabra de Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, no cambia. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es requerido que el cristiano que se va al rato crea en Dios y agrade a lo que hace, que sea agradable a los ojos de Dios, porque Él se fía de lo que hacen
las buenas obras y los que escuchan la voz del buen pastor. Dios crea que le hay, que es el galardonador de los que le buscan. ¿Todos seremos acaso probados entonces como la iglesia primitiva que sufrió persecución? ¿Todos debemos ser probados como la iglesia primitiva que sufrió acaso en el tiempo pasado persecución? Bueno, la noticia nos dice así: más de 360 millones de cristianos son perseguidos y hostigados por su fe en todo el mundo. De acuerdo a Puertas Abiertas Internacional, la persecución a los cristianos se ha incrementado de manera exponencial durante estos últimos 30 años. Y estos son reportajes de noticias. Más de 360 millones de cristianos son perseguidos en el mundo. En el 2022, 5.621 cristianos fueron asesinados, en comparación con 5.898 en el año anterior. Entonces, hay muchos cristianos que han sido muertos por el evangelio. Claro que sí. Pero no es que la iglesia va a pasar la tribulación, porque eso no es la tribulación todavía. El Señor dijo que íbamos a padecer, mucho íbamos a padecer. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, en la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La semana 70 está a punto de comenzar. Y ese tiempo de los juicios que vendrán sobre la tierra. Entonces, ¿será aprobada la iglesia antes de que venga el rapto? Muchas pruebas, claro que sí. Va a haber crímenes, asesinatos, muchos cristianos perseguidos, asesinados. Pero no es la tribulación y la gran tribulación todavía. No es. Eso va a ser peor, porque va a ser masivo. Entonces es necesario tener un buen testimonio para agradar a los ojos de Dios. Ser un verdadero cristiano. No es que aquí en el templo eres uno y afuera en el trabajo ni siquiera saben que tú eres cristiano, porque te comportas como uno de ellos mismos. Te comportas igual que ellos. Así que, hermano, sin fe es imposible, dice, agradar a Dios, Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, vivimos en estos dos extremos, en que el de nacer de nuevo del agua y del espíritu, o vivir de la manera vieja, que es en la carne. Vivir en la carne o vivir en el espíritu. Estas son las dos condiciones en lo que nos habla la palabra de Dios en Juan 3:3. Nacer de nuevo, mantenerse en los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mira que dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. En Gálatas 5:19 y 21 lo dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces veamos cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del espíritu. Estas son las de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5:22 y 23, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No serás condenado por esto. Estos son los frutos del espíritu, los cuales tú debes cultivar y debes tener. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Entonces no puedes estar viviendo en la mitad como los tibios, como la palabra lo dice, que serán vomitados. O eres frío o caliente, pero si eres tibio, te vomitaré, dice la palabra de Dios. Entonces no podemos estar viviendo en forma como las obras de las carnes, sino como los frutos del espíritu. Es necesario que tú sepas y tengas esto claro. En Hebreos 12:14 nos dice, buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 1 Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo. En el tiempo de la tribulación habrá mucha confusión, temor, miedo, destrucción, por todo lo que va a ocurrir en la humanidad. Pero tenemos que tener esto presente. En Hebreos 9:11 nos dice, prestando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación,
sea, Él vendrá muy pronto, una gran Jerusalén. En Hebreos 9:12 nos dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiéndose obtenido eterna redención. Y Él pagó el precio por ti y por mí, por nuestros pecados. Ya Él murió, Él pagó el precio, el boleto de entrada para nosotros, un don inmerecido. Por eso es que se llama la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no por nuestras obras, porque si somos buenos, porque hacemos tales cosas, no por las obras vamos a ser salvos. Somos salvos por la gracia de Dios. No es porque nosotros hacemos esto aquí, hacemos aquello, para que la gente nos vea, no. El Señor dice que para que nadie se gloríe, no es por obra, sino por mi gracia, por la gracia de Dios. Así que la humanidad va a estar con un temor increíble cuando se dé el rapto. Y muchos a los que escucharon esta enseñanza, muchos tal vez se queden. Y sabrán qué es lo que tienen que hacer. No negar a Cristo. Y no marcarse con el sello de la bestia ni en la frente ni en la mano derecha. Porque una vez que haga eso ya no hay vuelta atrás, no hay perdón. Dios no te va a perdonar nunca. Eso no lo perdona Dios. Y ahí sí, tu condenación nada más que será hasta el final de esos 1000 años, cuando se dé la gran resurrección de todos aquellos muertos malos, los asesinos, los que mataban cristianos, bueno, todos esos resucitarán al final para escuchar nada más que la sentencia al lago de fuego. 1 Pedro 4:17 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Se imagina? Si con dificultad el justo se salva, ahora ¿dónde queda el impío, el perverso? ¿Dónde se queda? ¿Dónde queda? En 1 Pedro 4:18 nos dice así, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá entonces el impío y el pecador? 1 Pedro 4:18. Entonces, es tiempo, hermano, que nos demos cuenta de que el rapto viene pronto. Y cada vez menos personas creen en el rapto. Menos personas. Entonces, hay muchos predicadores que andan por allí hablando y diciendo, oye, pero cada vez son más los que no creen en el rapto. ¿Y ustedes qué están hablando? No te guíes por lo que dice la mayoría. No te guíes, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y la estrecha la puerta que lleva a la salvación, y esa puerta es estrecha y muy pocos la encuentran. Así lo dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:1 lo dice, pero el Espíritu dice claramente, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya lo habíamos leído anteriormente, y escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces todos estos son los que hablan de que, oye, eso de rapto, ¿de dónde lo sacaron? Eso no existe, es un invento, ¿de dónde? Es una doctrina nueva. Oye, pero eso no es bíblico. Pero si ellos ni siquiera leen la Biblia, ¿cómo van a decir que no es bíblico? ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué estamos hablando? En 1 Tesalonicenses 4:16-18, que lo hemos leído en infinidad de ocasiones aquí en todos los programas, siempre lo leemos. El rapto, el arrebatamiento, ahí es claro. La palabra de Dios dice que es una manada pequeña, Lucas 12:32, porque a vuestros padres les ha placido dar el reino. Es una manada, es un grupo pequeño. La mayoría no creen. Es bíblico, ahí está escrito. En Mateo 7:22 nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En Mateo 7:23 nos dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en Mateo? En Mateo 7, en el verso 13, dice la palabra de Dios así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta puerta es estrecha, puerta que lleva al Señor. Esta puerta es angosta esta puerta, dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, mire, pocos, aquí lo he puesto en grande, pocos son los que la hallan. Esa puerta es estrecha, angosta. Para poder entrar allá, entonces, como dice Lucas 21:36, tenemos que estar velando, pues en todo tiempo orando, que sea
tenido por digno de escapar. Y esta palabra viene del griego exfuego, que quiere decir salir externamente de la tierra, fuera de la tierra, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de Dios del hombre. Velad y orad para no entrar en tentación. Así como lo dice el Padre nuestro, la oración que todos conocemos. En Lucas 21, 34, 35 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Mucha gente anda afanada con sus planes de sus vidas. Piensa que tiene tiempo, pero el tiempo, el que lo marca es Dios. Tú no sabes, la vida es tan pasajera, así como la neblina que está hoy y después desaparece al rato. Así es la vida, desaparece tan rápido. Y cuando esta gente se llenan de planes, de cosas y descuidan su vida espiritual y no escudriñan la Sagrada Escritura, no van a la iglesia, no van a los templos, como muchos tienen por costumbre, y así lo dice la palabra de Dios. Muchos tienen por costumbre de no ir a la iglesia. Se llenan de los afanes de este mundo y de esta vida, entonces va a venir entonces de repente el Señor sobre ellos. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Aquí estamos hablando del arrebatamiento, que están negando. Sí, lo están negando, pero lo niegan porque no leen la Biblia y no la escudriñan. O la leen y no la entienden. O fueron ya designados como apóstatas para hacer perder a muchas almas y servir como piedra de tropiezo. Dios solamente lo sabe. Lucas 21, 36. Orad en todo tiempo orando para escapar. Esta semana 70 se dará una vez que se dé el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Hay que seguir orando siempre. Y no temáis manada pequeña. Somos muy pocos. Un grupo pequeño. Los que perseveramos, los que creemos que sí, el Señor vendrá por nosotros, como lo prometió. Él lo prometió, que Él vendría por nosotros, manada pequeña, porque a vuestros padres le ha placido daros el reino. El Señor, en grande misericordia, Él ya pagó el precio por ti, por mí. Él derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados que hemos cometido y lo que estamos por cometer en el futuro. Él ya pagó el precio por nosotros, pero nosotros nos debemos arrepentirnos de corazón todos los días, arrepentirnos de corazón a todo lo que nuestros actos, todas estas cosas. Dios ya, Él tiene el control de todas las cosas, ya Él sabe todo. En Mateo 22, 14 nos dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos entran a la iglesia, pero así mismo como llegan se van. Muchos serán llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, 14 nos lo dice claramente. Muy pronto se dará esto. Y las redes sociales estarán diciendo: bueno, se lo llevó una nave espacial, se lo llevó una nave nodriza, ocurrió una abducción en masa, qué sé yo. Van a inventar muchas cosas para poder justificar la desaparición de miles de personas en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir, como dice 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que predique la palabra. Hay que predicar la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que todos tenemos nuestras actividades, trabajos, pero nunca debemos descuidar de llevar el evangelio siempre. Siempre donde se dé la oportunidad, Dios sabe. Tú tienes que impartir la palabra de Dios con sabiduría. Con sabiduría. Porque si no, te comienzan a tildar de loco y fanático. Entonces tienes que hacerlo con mucha sabiduría, inteligencia y la dirección de Dios, con palabras sabias del Señor. Así es. Hay que orar y velar todo tiempo para ser tomados por dignos de escapar. Y nunca descuidar tampoco. Tenemos que orar por Israel, aunque ese es un pueblo que muchos en el mundo lo odian por su prosperidad. Pues la prosperidad para ellos fue propuesta, fue escrita para que la desarrollaran aquí en la tierra. A la iglesia se le prometió allá arriba las riquezas eternas, celestiales. Pero por Israel tenemos que orar por ellos, porque a la medida que oramos y bendecimos a Israel y pedimos por la paz, así mismo somos bendecidos. Y el que lo maldice será maldito. Génesis 12:3. Ahí claritamente lo dice. En Mateo 24:4 lo dice: vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Y así es el título de hoy. Y serán sorprendidos muchos. Muchos serán sorprendidos por el rapto, el arrebatamiento. Serán sorprendidos definitivamente. Y lo que una vez escucharon este programa y se hayan quedado, los que se hayan quedado van a lamentarlo. Van a decir, oye, pero lo escuchamos tantas veces que el hermano Sonny lo decía, en todos los programas lo repetía, hasta que ya me tenía aburrido, así como Noé 120 años predicó que iba a llover y no le creyeron. Así mismo, Dios nos ha sacado en este momento, en estos tiempos, para predicarte a ti la verdad. Porque mucha gente está siendo engañada y llevada al peñadero, al infierno. En Apocalipsis 22, 17, aquí se presenta como debe estar ahorita mismo en la iglesia. El espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven. El que oye, que tenga oídos, que oiga. El Señor viene ya muy pronto. En 2 de Pedro nos dice claramente ahí en 2 de Pedro 3:9 que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Todos se arrepientan. Y debemos hacerlo a diario. Siempre arrepentirte de los pecados. Arrepiéntete y dilo, confiésalo con tu boca, porque muy pronto se dará el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que lo hemos leído, siempre lo leímos, que te leímos, 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, 1 Corintios 15, 51, 53, en Lucas también, 21. Oye, hermano, la palabra de Dios es clara, dice aquí, en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Si te duerme, camarón que se lo lleva a la corriente, dice. Así que, hermano, no. Tienes que descuidarte. Y serán sorprendidos el que no esté velando. El Señor dijo, yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. No temáis manada pequeña. He aquí yo vengo pronto. Así que, hermano, dice la palabra de Dios que para Él no hay pecado que no pueda perdonar. No tenemos, aquel que dice que no tiene pecado, entonces se engaña a sí mismo. Aquí lo dice en 1 Juan 1, del 7 al 9. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Limpia de todo pecado. Ahí lo dice claramente. Si decimos que no tenemos pecado, entonces estamos mintiendo en nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos en toda maldad. Y que de confesar los pecados no es que se lo tienen que decir a un sacerdote, a un padre, a otra persona que se lo tiene que escuchar, no, a Él, al jefe que está allá arriba, a Dios, al Padre eterno, al eterno. En Mateo 25, del 1 al 13, ahí lo dice clara que tenemos que estar velando como aquellas 5 prudentes, aquellas 5 vírgenes prudentes. Eran 10, pero 5 se durmieron y las otras 5 sí fueron prudentes. Y estas fueron las que se van en el rato del arrebatamiento. Y si es primera vez que escuchas este programa, hermano, mira, solamente para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, tienes que confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y dice así claramente aquí en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú lo confiesas, tu nombre es escrito en el libro de la vida ya, es anotado. Y dice la palabra de Dios que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijo de Dios. Juan 1:12. Qué regalo más grande, qué don inmerecido, la gracia de Dios, nuestra salvación. Así lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:27. Y ahí entrará solamente a la Nueva Jerusalén los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que el Señor fue a preparar moradas para nosotros allá. Si Él no lo hubiera escrito, estaríamos inventando, pero esto no estaba inventado, esto está escrito en la palabra de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera hecho. Pues voy a preparar lugar para vosotros. Él fue a preparar mansiones para ti y para mí allá arriba. Entonces todas estas promesas Él las cumple. Recuerda que nosotros solamente
somos de paso por esta tierra, pues nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y muy pronto estaremos allá arriba. Muy pronto estaremos allá arriba, celebrando por 7 años y después bajamos por los 1000 años y ya por la eternidad. Así que hasta aquí en la enseñanza del día de hoy, hermano. Espero que esta enseñanza sea de ayuda a tu crecimiento espiritual y no sea de esos que van a ser sorprendidos por la llegada de nuestro Señor en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Recuerda que tenemos que estar velando y orando, los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros también. Es importante que vivas ser con una vida verdaderamente en forma, como lo dice la palabra de Dios, como verdadero cristiano. No ser falso, ser un verdadero cristiano de corazón, de alma, de cuerpo, alma, espíritu. En todo momento hay que hacerlo y demostrarlo, pues el mundo te está viendo, nos está viendo, el mundo nos está viendo en todos los movimientos que nosotros hacemos. Es importante esto, hermano. Así que si es primera vez que estás aquí en este canal, puedes suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones de cada vez que se sube una nueva enseñanza. Así que hasta aquí te puedo decir, hermano, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. A pesar de tantos problemas, tantas cosas que tenemos en nuestras vidas, nunca debemos de olvidar esa parte importante del espíritu, pues lo tenemos que alimentar. ¿Y cómo lo alimentamos? Con la palabra de Dios, con escudriñar la Sagrada Escritura y con compartir esa palabra. Suscríbete al canal, es totalmente gratis, las enseñanzas las puedes compartir, los links. Recuerda que tienes también ese mandato del Señor que nos dice: ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tienes que llevar el Evangelio. No puede ser de esos que se encuentran totalmente tibios y que prefieren no ser identificados como cristianos. No, si tú le niegas aquí, serás negado allá arriba también por él. Así, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Compártela. Saludos, hermanos. Shalom Alejem. Y nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.